Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Liderazgo Ético en la Gestión de Proyectos, a cargo del panelista, el ingeniero Enrique Barreda Lizano. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista, el ingeniero Enrique Barreda Lizano. Es ingeniero civil, tiene un máster en dirección de proyectos, es Project Manager Professional, miembro del capítulo Costa Rica del Project Management Institute, es Coach SDI 2.0, Straight Deployment Inventory, consultor especializado en gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción y en la gestión de la construcción administrativa. Además, es profesor universitario en las maestrías de gerencia de proyectos y de contratación administrativa de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad para la Cooperación Internacional, además del Instituto Centroamericano de Admon Pública. Presidente de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, coordinador de la Comisión Paritaria de Gestión de Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, miembro del equipo redactor de la Guía para la Gestión de Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Construcción del CEFIA. También es expositor o ha sido expositor en los Congresos Internacionales de Administración de Proyectos, APECON, organizados por el capítulo PMI de Costa Rica y del SIC. Ex auditor y ex asesor interno de la Contraloría General de la República de Costa Rica en el ámbito de la auditoría de inversión pública y de contratación administrativa. Ahora bien, le doy el pase al ingeniero Enrique Barreda para que inicie su conferencia. Adelante, don Enrique. Bien, buenas noches. Un gusto estar por acá para poder comentar distintos temas asociados con la gestión de proyectos y en particular el tema de las habilidades esenciales que debe tener todo gerente de proyectos. Como bien decía Carol, tengo una pasión desde hace muchísimos años por el tema de la gestión de proyectos y creo que la idea y la intención de poder trabajar y de poder gestionar los proyectos es causa fundamental del éxito o del fracaso de los proyectos. Ahora vamos a entrar en el detalle de la importancia de lo que es gestionar un proyecto y por qué tal vez hacer alguna reflexión, ¿verdad? Tal vez la pregunta más importante que uno podría asociar ahora es ¿por qué fracasan los proyectos? Y a partir de por qué fracasan los proyectos, poder tratar de encontrar soluciones. ¿Cuáles son las causas raíces de esa problemática que se plantea? Bien, vamos a contarles rápidamente. En primera instancia, los proyectos los hemos pensado y es digamos, el punto de partida, porque hay una visión estratégica que nos permite decir y señalar que el proyecto es beneficioso para la organización, es beneficioso para el país, es beneficioso desde el punto de vista personal. Hay proyectos personales, hay proyectos organizacionales, ¿verdad? En los cuales estamos involucrados, hay proyectos país, por supuesto, ¿verdad? Sector público, sector privado. Esta es una lámina que nos habla de la importancia de generar procesos en los proyectos, de que los procesos sean eficientes, de que los procesos sean eficaces para lograr los resultados estratégicos. Es decir, el principio fundamental es que yo tengo una planificación estratégica y a partir de una planificación estratégica tengo resultados estratégicos. ¿Cuál es la problemática que uno comienza a visorar? Es que precisamente la planificación estratégica no siempre está muy bien realizada
Entonces hay muchos cambios, hay cambios en hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Eso influye mucho porque entonces todo el proceso de ser eficiente y de ser eficaz para producir los impactos que al final queremos en la sociedad y queremos en nuestras vidas, pues no los estamos logrando como corresponde. Y hay un detalle que la ley de contratación, por ejemplo, la ley de contratación administrativa menciona, que es el valor por el dinero, el value for money. Ese es un principio reconocido internacionalmente, que significa que con un colón, ¿cuál es el retorno que me da ese colón cuando yo lo invierto en algún proyecto? Y hay que observar que en muchos de los casos, más bien estaríamos hablando de que en las inversiones que realizamos a título personal, a título empresarial y a título de gobierno, a título nacional, muchas veces esas inversiones no nos dan el retorno que necesitamos, que queremos para mejorar la situación en la cual estamos. Fíjense que estamos hablando de efectos y de impactos en la sociedad, en la empresa y también en el ámbito personal. De tal suerte que quedémonos con la idea fundamental de que queremos lograr resultados. Yo creo que ese es el principio más importante. Queremos lograr resultados. Ahora, ¿cómo logramos los resultados? Y ahí es donde entonces comenzamos a tratar de entender cuál es la problemática que tenemos. Primero, una breve caracterización de lo que es un proyecto de ingeniería de construcción. Y es que no es tan simple, ¿verdad? Porque los proyectos de ingeniería de construcción a veces a veces la gente dice, bueno, pero nada más había que hacer la carretera. Bueno, resulta que tenemos problemas. El primer tema con los proyectos de ingeniería de arquitectura y de construcción al final es que son de conversión física, es decir, no nos podemos echar para atrás, no podemos hacer reprocesos. Eso es distinto con los proyectos que tienen que ver con tecnologías de información, donde posiblemente sí podamos hacer algún tipo de reproceso. O sea, podemos ir hacia adelante y luego retrocedemos para poder seguir avanzando. Están asociados con el tema ambiental, están asociados con el tema de sostenibilidad, están asociados con el tema de bienestar. Es decir, los proyectos desde la perspectiva estratégica ya deberían ir señalando estas condiciones. También requiere de una serie de especializaciones muy referidas a la ingeniería, ¿verdad? Estamos hablando del tema de suelos, estamos hablando del tema de hidrología, estamos hablando del tema de topografía, estamos hablando de que todos estos aspectos generan una serie de requerimientos muy importantes que deben ser considerados. Y que, fíjense ustedes, estamos viendo de que aquí hay especialistas, ¿verdad? Están los especialistas de suelos, están especialistas en hidrología, están especialistas en el tema ambiental, están en el tema de seguridad ocupacional, es decir, tenemos múltiples disciplinas y muchas veces estas múltiples disciplinas tienen en algunos momentos hacen grandes equipos de trabajo y cuando hacen grandes equipos de trabajo se logran grandes resultados. Entonces, por aquí ya estamos teniendo uno de las pistas, ¿verdad? De por dónde puede andar el asunto. ¿Por qué fracasa un proyecto? Precisamente por todo lo contrario, es decir, porque la información no fluye de la manera que debería fluir entre las diferentes especialidades, entre los diferentes actores, y el proyecto va retrasándose, con lo cual va siendo menos eficiente y al final no se logran los resultados que se querían. Otro tema importante es como el proyecto es tan complejo que requiere de grandes inversiones, pues lo desarrollamos por fases, es decir, hay un ciclo de vida del proyecto. Ese ciclo de vida del proyecto tiene que ser también llevado a cabo con mucha atención y con mucho cuidado. El ciclo de vida del proyecto es fundamental. De tal suerte que, fíjense que estamos hablando de que hay preinversión, es decir, hay estudios de preinversión, de perfil, hay estudios de prefactibilidad, estudio de factibilidad, antes de poder entrar a realizar las inversiones. Y luego están todos los temas de operaciones, ¿verdad? Todo el tema operativo. De tal suerte que el asunto no es tan simple porque en cada uno de los aspectos hay planificadores, hay economistas, hay ingenieros, hay abogados, hay una cantidad importante de actores que intervienen en el tema. Por supuesto, estamos hablando de que cada vez que hacemos un proyecto es un producto único, con lo cual aquí estamos teniendo una problemática importante, ¿verdad? Porque
no podemos reproducir tal cual quisiéramos, ¿verdad? Como un producto operativo, sino que cada vez tenemos que enfrentar nuevos temas y que tal vez eso incluso es lo que hace realmente interesante el proyecto. Tenemos nuevos temas, tenemos una cantidad de riesgos realmente importante y distinta a los del proyecto anterior, aunque se parezcan bastante. Y el tema del financiamiento, es decir, requerimos recursos de capital. Estos recursos de capital en general son cuantiosos. Desde el proyecto personal de tener una vivienda donde uno dice, bueno, 70 millones de colones para hacer una vivienda, 100 millones de colones para hacer una vivienda, 150 millones para hacer una vivienda, precisamente ancla a la familia en un proyecto importante, es un proyecto de vida que va a tener que estar, que lo va a preocupar por 10, 15, 20 años aproximadamente. Es decir, si eso es en la familia, imagínense en el gobierno, exactamente igual la misma relación, en la empresa exactamente. Por lo tanto, cuando hacemos proyectos y sobre todo los proyectos más importantes, los proyectos críticos, pues requeremos tener mucho cuidado con todos estos temas. Y un detalle final, y no menos importante, sino que yo diría que todavía es el más complicado de todos, es que los proyectos de ingeniería y arquitectura, todo el tema de construcción, están asociados a contratos. Es decir, gestionamos contratos, gestionamos contratos. Y de todo esto yo voy a apuntar una debilidad significativa, y es que el ingeniero normalmente entiende que el contrato no es con él, es un tema de abogados. Y ahí hay un error craso. Esto es fundamentalmente un error histórico. El ingeniero tiene que tener una capacitación especial en contratación, porque todo lo que hemos dicho lo vamos a verter en contratos. Y cuando tenemos contratos, luego, y comenzamos la ejecución del proyecto, la pregunta que siempre nos hacemos a la hora de gestionar un proyecto es, bueno, ¿qué es lo que dice el contrato en este tema? Y resulta que el contrato no dice nada sobre esto. Bueno, el contrato me permite generar una multa. No, no me permite. Pero ¿por qué no la previeron? Bueno, no la previeron porque no nos involucramos en el tema. Entonces, esta caracterización de los proyectos me parece muy importante porque nos habla de la complejidad de lo que es un proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción y de la importancia que significa entonces echarle un vistazo a todos los aspectos necesarios. Porque lo que requerimos entonces es un actor especial, que es el gerente del proyecto. Y ese gerente del proyecto tiene que tener ciertas competencias que son competencias esenciales, que son competencias especiales. Hemos definido en la guía de gestión de proyectos, ¿verdad? Que es una guía que tiene el Colegio Federado a su disposición. La pueden bajar directamente del sitio del Colegio Federado. Básicamente tres tipos de competencias. Las competencias de conocimiento, que estamos hablando de que estamos del tema de diseño, del tema de la especialidad, del tema, en este caso estamos hablando de la gestión del diseño, de la gestión de la construcción, de la gestión de contratos, cómo se gestiona un proyecto. Estamos hablando de temas de desempeño, que tiene que ver con la aplicación práctica de técnicas y herramientas. Con lo cual hay una serie de herramientas que hay que aplicar y vamos a poner por lo menos un ejemplo de este tema para que quede claro cuáles son, hacia dónde queremos llegar con este tema del desempeño. Y hay un aspecto muy importante y con los años ha venido a tener una relevancia significativa. Es el tema conductual, es el tema del comportamiento ético, es el tema de la actitud, de las características personales clave que se reflejan en habilidades de liderazgo, de toma de decisiones y de construcción del equipo del proyecto. Es decir, que no se trataba solamente de entender de entender toda esa caracterización que hemos estado conversando, que hemos estado hablando, sobre la cual se requiere integración, es decir, poner a todos en una sola mesa y tratar de que la comunicación fluya entre los distintos actores, de que los documentos no se queden pegados en un escritorio o de que alguien no haya entendido exactamente qué era lo que había que hacer y no se hace. Bueno, pues nos demanda entonces que ese gerente de proyecto tenga una serie de competencias para poder liderar el equipo, para poder tomar mejores decisiones y
sobre todo, y un detalle muy importante que en el PMBOK, en la última versión del PMBOK, se valora como un principio fundamental, es precisamente el desarrollo del equipo del proyecto. Es decir, el gerente de proyecto no solamente está haciendo el proyecto físico que corresponde, sino que también está construyendo el equipo del proyecto, ¿verdad? Recordemos que el equipo del proyecto, como hemos dicho, en función de la complejidad del proyecto, pues será más grande o más pequeño en función de la naturaleza y complejidad del proyecto. Eso va a demandar del gerente de proyecto, pues mayores o menores habilidades, y aspiramos a que sean las mejores. Es decir, hay que trabajar fuertemente en el desarrollo de estas competencias. ¿Y de qué estamos hablando? Y cito textualmente lo que dice la guía. Dice, el gerente de proyecto debe fundamentar sus actuaciones en los principios éticos y morales de la profesión. Debe tener una actitud preventiva, proactiva y propositiva para ser efectivo en sus esfuerzos por lograr los objetivos del proyecto. Es decir, queremos lograr los objetivos del proyecto, pero queremos lograrlo con la gente, con los interesados, con los afectados por el proyecto. Queremos que el proyecto logre resolver de la mejor forma posible esa ecuación, ¿verdad? Que a veces es contradictoria entre los diferentes intereses de los diferentes actores y poder tener un proyecto que satisfaga de la mejor forma posible y viable los intereses de los distintos interesados en el proyecto. Es decir, es una función que significa liderar, que significa orquestar, es decir, a poner a todos a trabajar de la mejor forma posible, actuando con la oportunidad de vida para lograr la eficiencia que tanto estamos hablando. Es un esfuerzo de coordinación, es un esfuerzo de organización, es un esfuerzo que planifica lo que vamos a ejecutar después, con lo cual pretenderíamos que no haya tantos incendios en el proyecto que requieran ser apagados, ¿verdad? Cosa que normalmente solo lo encontramos. Uno va a los distintos proyectos y normalmente la tarea fundamental en la que se encuentra todo el mundo es apagar incendios. Y uno dice, bueno, eso es consecuencia precisamente de los problemas de planificación. Por supuesto, el tema de control es un tema asociado a la función. Bien, no nos debería entonces sorprender, de acuerdo con lo que estamos hablando, de que a la pregunta que hacíamos al inicio sobre los fracasos, ¿cuáles son las causas? Distintos estudios nos señalan al menos tres grandes temas. El primero tiene que ver con las metodologías de proyectos. Y es cierto, digamos, uno observa, revisa de la experiencia que uno tiene. Normalmente las organizaciones no tienen una metodología de proyectos madura, sino que más bien o tienen algunos principios metodológicos o la metodología, cada gerente de proyecto trabaja con su propia metodología, lo cual es tremendamente ineficiente. Pero es una causa importante. Sin embargo, es una causa de fácil resolución, diríamos, porque, bueno, sería un esfuerzo importante de generar procesos, de generar procedimientos que nos permitan entonces resolver esa causa. El otro problema que nos enfrentamos es precisamente a los cambios estratégicos asociados con el tema de la planificación estratégica. Hoy no quisiera tocar el tema de planificación estratégica, pero es cierto que muchos de los proyectos fracasan porque cuando cambia la gerencia o cuando la gerencia no ha definido muy bien cuál es el proyecto que quiere, entonces en medio camino le cambia el objetivo y cambia la intención. Muchas veces porque es necesario y otras veces porque simplemente piensa diferente a la gerencia anterior. Eso sucede en nuestras organizaciones, nos sucede en la familia, nos sucede también a nivel de gobierno. Y eso hace que los proyectos, muchos de ellos puedan decirse, bueno, este proyecto fracasó. ¿Por qué? Porque no logró los objetivos, porque se inició, pero no terminó. No logró terminar como satisfaciendo las expectativas que se requerían. Y bien, ¿cuál es el elemento más importante? Fíjense que aquí tenemos aproximadamente un 52%. Pero ¿cuál es el elemento más importante de todos estos? Bueno, el elemento más importante de todos estos es precisamente los problemas que están asociados a los conflictos entre la gente, a los que podríamos decir que son de conducción, que son problemas de celos profesionales en algunos momentos, que son
problemas de liderazgo, vacíos en el liderazgo, que son problemas de intereses y muchas veces también problemas de principios en algunos actores que atentan directamente al éxito del proyecto. Es decir, el 48%, hablemos del 50%, es decir, la mitad, el porcentaje, el 50%, el porcentaje más alto de las causas están asociados a la gente, a la gente. De tal suerte que tener una habilidad especial para gestionar las relaciones con las personas es fundamental para el gerente de proyecto. El gerente de proyecto no puede venir a decir, mira, es que fracasó por el factor humano. Bueno, fracasó por el factor humano significa que fracasó la gerencia de proyecto. Y entonces ahora sí que lo pusimos al revés. Es decir, al gerente de proyecto no solo le interesa, sino que debe ocuparse de desarrollar el equipo de proyecto tratando de que esta razón del 48% pueda ir bajando con el tiempo a números más racionales, más lógicos. Pero hablando de ingenieros y arquitectos tenemos un problema y lo comento de la siguiente manera. Cuando hablamos con las universidades, cuando gestionamos, cuando coordinamos, cuando conversamos con la gente que está interesada en el tema y que está en educación, pues resulta que no solamente la experiencia nos dice que las competencias técnicas son las competencias fuertes, es decir, las universidades desarrollan a este tipo de competencias, y el mismo colegio, cuando genera capacitaciones, ahorita estamos cambiando el esquema, pero normalmente es en Excel, es en Project, pero en liderazgo, bueno, precisamente estamos tratando de ver cómo resolvemos el asunto, porque hay que decirlo de esta manera, las competencias de gestión, es decir, las competencias que tienen que ver con liderazgo, con construcción de equipos, con relación de la gente, no son competencias que en la universidad desarrollemos los ingenieros y los arquitectos. Hablo más por los ingenieros que por los arquitectos, que lo conozco bien, pero conversando con los colegas arquitectos, esto es una situación también que es una realidad. Con lo cual debemos trabajar fuertemente en este tema, y la teoría lo que nos dice es que cuando usted tiene competencias muy fuertes desde el punto de vista técnico, cuando pasa a ser gerente, lo que va a hacer es micromanagement, es decir, cuando el equipo tiene que hacer una tarea en project, por decir algo, ¿verdad? Y el gerente es experto en project, el gerente termina involucrándose demasiado en la realización y en el seguimiento del project, cuando alguien en el equipo debería ser el encargado, y el gerente debería prácticamente encargarse de que eso haya un rol asignado, haya alguien claramente definido para hacer la tarea, pero el gerente tiene toda la competencia para poder conversar sobre los resultados y poder incluso dar asesoría y coaching, que vamos a ver que se convierte en temas muy importantes. Entonces, tenemos un desequilibrio, y ese desequilibrio entre las competencias de gestión y las competencias técnicas tenemos que resolverlo. Cuando hablamos de gestión de proyectos, al principio se trabajaba mucho en el tema de procesos y procedimientos, de metodologías. Y creo que eso el mismo PMI en su momento dijo, bueno, creo que la gente se me fue muchísimo por los procesos y los procedimientos, y está bien que lo sea, pero tomó dos decisiones. Uno, hagamos las metodologías más ágiles, y eso no lo digo para Costa Rica necesariamente, ni para la ingeniería y la arquitectura. Es decir, que en otros países la metodología es absolutamente estricta, absolutamente rigurosa y posiblemente muy detallada y a veces muy alambicada. Costa Rica no tiene, por lo menos no tiene ese tipo de metodología, sino que tiene metodología muy básica, muy generales en general. Y entonces también estuvo el tema de la agilidad, es decir, hagamos más ágiles, pero la agilidad no se ve bien con los proyectos de conversión física, donde los resultados yo no los puedo estar haciendo y deshaciendo porque me equivoqué. Tengo que planificar muy bien antes de tomar algunas decisiones. Sin embargo, el tema de los procesos y los procedimientos es un tema que hay que saber como gerente de proyecto, que hay que tener, que hay una serie de elementos como la gestión de los interesados, como la gestión de la información, como la gestión del alcance del proyecto, ¿verdad? Que son temas que tienen que saberse y que tienen que estar bien organizados y estructurados en el proyecto para que el proyecto tenga la documentación adecuada y luego poder, precisamente en el tema contractual, poder, siempre van a haber controversias, siempre van a haber una serie de situaciones que deben resolverse y finiquitarse,
y que tienen que ayudarnos a nosotros en estos temas. Posiblemente este es el tema, cuidado, y si no, digo yo, el que tiene un reto que podemos lograr más fácilmente, donde al final del día podríamos estar estableciendo un valor ganado para un proyecto, por ejemplo. Creo que a los técnicos nos gusta demasiado ese tema. Entonces podemos proyectar la situación de la productividad de la empresa hoy día y podemos decir que si sigue así, no va a terminar el proyecto en los plazos que se comprometió en el contrato y que le va a durar tantos meses más, con lo cual tiene que mejorar la productividad. Es decir, podemos tener indicadores del proyecto y son esenciales para la gestión de proyectos. Son esenciales para la gestión de proyectos. No decimos que esto no sea necesario, es absolutamente necesario y debe ser parte del dominio y la competencia, decíamos, del gerente de proyecto, con lo cual yo puedo controlar y dar seguimiento al proyecto de una manera mucho más cercana. Perfecto. Yo creo que eso está asociado con todos los indicadores, ¿verdad? Y creo que lo podemos resolver. ¿Dónde está el tema donde los proyectos comienzan a flaquear un poco? Por diferentes razones, por la cultura organizacional, por la cultura empresarial, hay celos profesionales, hay conflictos entre las personas, hay gente que se lleva bien con unas personas, hay gente que no se lleva bien con otras personas. Es decir, el elemento más importante para un gerente de proyecto es precisamente la construcción de equipos de alto desempeño. Es precisamente enfocarse en la gente, es su tema más, y yo digo que después de que usted tiene la competencia de saber qué es lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Tener indicadores, poder tener procesos, procedimientos para poder valorar cómo está el proyecto, es poder convencer a la gente para que pueda trabajar de tal manera que pueda enfocarse en los objetivos del proyecto para lograrlos, para poder llevarlos a cabo efectivamente. Y eso se dice demasiado fácil, pero no es cierto. Digamos, aquí estamos hablando de cómo podemos empoderar a la gente, de cómo podemos inspirar a la gente, de cómo podemos liderar el cambio en la organización, en la empresa, ¿verdad? No, esos son temas que no resultan simples, ¿verdad? Y parten muchas veces de este compromiso de compartir la visión que debe tener el gerente sobre el proyecto, sobre el proyecto. Y como siempre sucede en estas cosas, cuando uno entra en estos temas, pues más que compartir una visión de proyectos, casi una visión del proyecto de vida, ¿verdad? De tal suerte que nuestros mejores líderes son aquellos en los que confiamos más, en los que de alguna manera entablamos una mejor relación, es porque hay empatía entre ese gerente y yo. Él me entiende más o menos dónde están y me da la confianza de poder preguntar, me da la confianza de poder equivocarme, pero poder levantar la mano y poder decir, bueno, necesito más seguimiento porque ando un poco perdido con lo que se requiere del proyecto y el gerente puede apoyarlo. Eso es un tema que está muy asociado con el tema de coaching también. Es decir, el gerente también debe ser coach. Y cuidado, y si no, es una de sus funciones más importantes. Recordemos que el gerente no debería hacer micromanagement, es decir, el gerente no debería hacer el trabajo del equipo del proyecto. El gerente debería preocuparse por el equipo, por el desarrollo del equipo del proyecto, porque el equipo del proyecto haga el trabajo, porque el equipo del proyecto resuelva los problemas que haya que resolver, él toma las decisiones, le lleve los elementos necesarios para poder tomar decisiones, él toma decisiones, pero dentro de los aspectos más importantes y claves es precisamente ese tema del desarrollo de la gente. Tanto es así que si revisamos el desarrollo moderno del PMI, el PMI pasó de lo que era habilidades, estas son las habilidades esenciales en la gestión de proyectos, pasó del tema de liderazgo propiamente dicho al tema de Power Skills. El tema de Power Skills son las competencias de poder. Y entre esas competencias de poder puso lo que en alguna manera, y el mismo PMI de alguna forma también señalaba como habilidades blandas. Habilidades blandas que todos los que estamos metidos de alguna manera y de una forma u otra en este tema, hemos venido entendiendo en el tiempo que para nada son habilidades blandas. Son las habilidades más
más importantes y más complicadas de tener en el proyecto. Por eso es que el PMI, muy en línea con esta idea, dice, no, estas son habilidades de poder, son competencias de poder. Y señala algunas, por ejemplo, señala el liderazgo como una competencia de poder que debe tener el gerente de proyecto, el coaching, el mentoring, el poder de influencia, las habilidades interpersonales, la comunicación efectiva, la escucha activa, la resolución de conflictos. Es decir, el gerente de proyectos debe enfocarse no solamente en la integración de todos los aspectos duros del proyecto, sino en la integración del equipo y su desarrollo. Y entonces ahí es donde comienza el tema a ponerse muy interesante, porque lo que habría que decir primero es que como ingenieros como que no tenemos esa competencia, a menos que la tengamos como por principio de la familia, incluso pues ya venimos con esa competencia incluida, digamos, pero hay que decir que como hemos venido documentando, que ni las universidades, precisamente, ni toda esta aprendizaje continuo, ¿verdad? Se basa en estos temas de liderazgo y de comunicación y de coaching. De tal suerte que uno de los temas importantísimos es trabajar profundamente en el desarrollo de estas ideas. Y estamos hablando de gestión de las relaciones interpersonales, estamos hablando de la construcción del equipo del proyecto, estamos hablando de que podemos gestionar las relaciones para el éxito del proyecto. No solamente gestionamos recursos para el éxito del proyecto, gestionamos relaciones para el éxito del proyecto. Sabemos que en proyectos de ingeniería hay toda una estructura, muchas veces vertical, donde hay un maestro de obras, donde están los peones, donde están los albañiles, y cada quien tiene como su nivel de poder, ¿verdad? Y competencia. Y muchas veces eso se parece mucho más a grupos de trabajo que a equipos de trabajo. Y cuando hablamos de los profesionales involucrados en un proyecto, normalmente nos aislamos cada uno en su profesión y no tratamos de integrar la información nuestra con la de otros para poder hacer de un proyecto un mejor proyecto. Eso posiblemente le tocará al gerente de proyecto poder hacer esa integración, esa orquestación de la información y de todos los detalles del proyecto. De tal suerte que cuando hablamos de gestión de las relaciones interpersonales, estaríamos hablando de que es una función de coordinación y de organización de los esfuerzos de todas las partes interesadas en el proyecto con el fin de maximizar su valor. Dentro de un conjunto de restricciones, entendemos que hay proyectos que tienen, y cuidado y si no, eso diferencia mucho los proyectos. Hay proyectos que tienen restricciones demasiado importantes que prácticamente lo paralizan y otros que no las tienen tanto, de tal suerte que las restricciones en el proyecto, que normalmente están en el entorno, en el contexto de la organización y del sitio donde se va a desarrollar, son elementos a considerar fundamentalmente. Veamos que cuando hablamos de estos temas, también habría que referirse a entrar a aspectos que posiblemente no hemos considerado anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que comenzar a hablar sobre temas éticos. ¿Qué significa eso? Temas de actitud, por ejemplo, ¿verdad? Que la persona no solamente vale por su conocimiento y por sus habilidades, sino que vale muchísimo por la actitud. Una referencia a esto la hace Víctor Cooper. A mí me encanta esa referencia. Esa referencia lo que señala es que el valor de una persona al final está asociada precisamente con el conocimiento y con la habilidad. Es decir, y cuidado si no es el valor de la persona para la organización, el valor de la persona para la entidad pública. Está asociada con el conocimiento que tiene la persona sobre ciertos temas, economía, ingeniería, arquitectura o estructural o arquitectura, pero también las habilidades que tiene para poder desarrollarlas, ¿verdad? Recordemos que la teoría y la práctica a veces se complica mucho, ¿verdad? Yo puedo hablar de un tema, pero no necesariamente dominar la ejecutoria de ese tema. Bueno, si tengo la habilidad de desarrollarlo también, pues eso hace que tenga más valor, que pueda agregar más valor, digamos, al proyecto. Sin embargo, Víctor Cooper dice que al final el conocimiento y la habilidad, si bien es cierto, son importantes, no decimos que no, son importantes. Lo que hay que decir aquí es que la actitud
es mucho más importante, porque la actitud de la persona de querer entregarse al proyecto o de no querer cooperar, colaborar, coordinar, es fundamental, porque eso hace que esconda esos conocimientos y esas habilidades para el proyecto, o las ponga a disposición del proyecto. Y entonces esa habilidad resulta ser esencial porque es lo que yo necesitaría obtener y poder crear un entorno, lo que llamamos un clima organizacional que mejore la actitud de del equipo del proyecto hacia el proyecto. Es decir, que tenga la actitud de poder compartir y poder poner a disposición ese conocimiento y esa habilidad para el proyecto. De hecho, Daniel Goleman, que es otro autor importantísimo en estos temas, dice que precisamente las personas son contratadas por sus habilidades técnicas, pero cuando comienzan los conflictos, cuando yo no me siento bien, cuando yo comienzo a incomodarme por todo lo que pasa, pues resulta que sucede en consecuencia lo que estamos diciendo, que son despedidas por su falta de sus habilidades emocionales, es decir, la inteligencia emocional. Estamos hablando de inteligencia emocional, es decir, cómo desarrollamos la inteligencia emocional, cómo como gerentes desarrollamos esa inteligencia y cómo tratamos de que nuestro equipo tenga y desarrolle y mejore su inteligencia emocional, ¿verdad? Y esto es una decisión y tal vez, Víctor, el segundo, la letra que tal vez casi no se escucha es que se tiene eso clarísimo, pero lo que no se tiene tan claro es que es una decisión. O sea, la actitud que yo pueda tener es, yo la puedo construir, yo la puedo cambiar, yo la puedo mejorar, y eso es algo que al final es una decisión de la persona. Y en ese tema vienen, ahora sí, otras habilidades. Estamos hablando de que ese conocimiento, esa habilidad y esa actitud deben estar fundamentadas por lo menos en 4 principios. El Colegio Federado en su código de ética no tiene mayor desarrollo de principios fundamentales para el tema ético. Sin embargo, el PMI sí los tiene desarrollados. El PMI, y yo quisiera rescatar e integrar lo del PMI cuando habla de responsabilidad, cuando habla de respeto, cuando habla de equidad y cuando habla de honestidad. Son elementos fundacionales que si logramos desarrollar en cada uno de nuestros colaboradores y que logramos desarrollar en nosotros mismos, nos va a ir logrando que el equipo se vaya desarrollando y vaya construyendo el éxito del proyecto. Básicamente, si quisiéramos ahondar un poquito en el tema, pues la responsabilidad tiene que ver con la obligación de hacernos cargo, ¿verdad? Pues ser responsable es ser responsable por las decisiones que tomamos, pero también por las decisiones que no tomamos. Es decir, muchas veces no tomamos una decisión porque lo que esperamos es que la situación de alguna manera se decida por sí misma. Es decir, otro actor va a tomar otra decisión. Bueno, pues no tomar esa decisión de alguna manera también es una responsabilidad. Y no nos referimos a grandes temas, nos referimos al día a día, a la decisión que hay que tomar en una reunión, a lo que se dice en una reunión, a lo que se dice en una conversación. Esa responsabilidad de poder asumir las consecuencias y poder aceptar de alguna manera que uno es responsable por lo que se dijo, por lo que no se dijo, por lo que se hace o por lo que no se hace, es un generador también de una empatía que le permite que la comunicación fluya con las demás personas. El tema del respeto es fundamental y está asociado totalmente y alineado con la responsabilidad. De hecho, es una doble R, ¿verdad? Que tiene que ver con la ética. Y es el trato apropiado. Son temas que a veces uno dice son un tanto indeterminados, pero en realidad uno tiene que ir buscando ese concepto y la organización en la empresa tiene que ir buscando el desarrollo de qué significa y cuáles son los límites, ¿verdad? Porque todos estos hay límites que son, que precisamente es lo interesante, ¿verdad? Que no están absolutamente escritos en piedra, sino que más bien son parte del desarrollo organizacional.
Otro tema fundamental, y cuidado, y si no, uno de los más importantes es el tema de la equidad. La equidad es ser objetivo a la hora de tomar decisiones, es ser imparcial, es tomar las decisiones como, como dirían los colombianos, tienen una palabra juiciosamente, ¿verdad? Ser muy juicioso a la hora de poder decidir. Eso, fíjense que tener una actitud muy objetiva, muy imparcial a la hora de tomar decisiones le da confianza al equipo también. Y el equipo se siente confiado. O sea, si logramos nosotros desarrollarnos en ese tema, hacer charlas sobre este tema, poder llevarlas a las organizaciones, poder que este tema esté desarrollado sobre la mesa, es fundamental. No quiero decir con esto de que todos somos, digámoslo así, un ejemplo de responsabilidad, respeto, equidad y honestidad, ¿verdad? Sino que todos tenemos que ir trabajando y desarrollando estos principios para, para precisamente a la hora de a la hora de que tengo que tomar una decisión, yo pueda decir si la tomé en forma responsable, en forma respetuosa, con honestidad y con equidad. Yo creo que esos son elementos que son fundamentales y si los puedo lograr y transmitir y puedo hablar de estos temas con el equipo del proyecto y los podemos poner sobre la mesa y podemos hablar y discutir y negociar incluso qué se vale y qué no se vale, esos son elementos que aportan a la construcción del equipo del proyecto. De hecho, Stephen Covey de lo que habla es de la velocidad de la confianza. Ese es un documento muy interesante, a mí me llama mucho la atención, pero que precisamente lo que señala es que si tenemos buenas actitudes, si tenemos principios éticos fundacionales, como el respeto, la responsabilidad, la equidad, la honestidad, pues vamos más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en que el compañero de la par está conmigo, está trabajando conmigo, logrando los objetivos del proyecto, y no todo lo contrario, que sucede en muchos equipos de proyecto, donde el compañero de la par precisamente no le doy la información porque si se la doy, él va y dice que él la tomó, que él la construyó, o sea, tiene una manera de hablar muy yoísta, muy yo lo hice, y entonces yo no le doy información. Mientras que si hablamos en términos de nosotros lo hicimos, el equipo lo hizo, el equipo está acá, la información fluye más, se comparte más y realmente el equipo logra mejores resultados. Voy a permitirme leer a Stephen Covey, dice, la confianza es el pegamento de la vida, es el ingrediente más esencial en la comunicación efectiva. Fíjense que estamos hablando de un principio de comunicación efectiva. Es el principio fundamental que sostiene todas las relaciones. Y esa confianza se nutre precisamente de los principios éticos fundacionales de los cuales hemos estado conversando. Queremos ir a la velocidad de la confianza. Si vamos más rápido, somos más eficientes. Fíjense que todo tiene una relación con la eficiencia también. Pero además estamos disfrutando el viaje. Somos un equipo de trabajo que está haciendo un proyecto y que está construyendo sus relaciones a través de ese proyecto. Entender un par de ideas que me parece muy importante con la construcción del equipo y proyecto. Primero, que un grupo tiene, y lo señalo por acá, un grupo tal como está aquí, tiene un nivel de efectividad, un nivel de productividad, ¿verdad? Normalmente un grupo está asociado con una escalera muy vertical donde hay un jefe y hay personas que reciben órdenes de ese jefe, no hacen nada más que lo que el jefe diga. Pero si nosotros queremos pasar a un equipo de trabajo, la relación es mucho más horizontal, donde necesitamos que la gente levante la mano y diga, yo lo hago, yo quiero participar en ese tema, cuente conmigo, y eso no se hace en un grupo. Con lo cual, la curva que vemos ahí, lo que nos está diciendo es que si nos pasamos a trabajar en equipo, si vamos pasando de relaciones verticales a relaciones horizontales, cada vez más, o relaciones horizontales, la promesa que tenemos es que vamos a lograr mucho mejores resultados. Vamos a lograr mucho mejores resultados que trabajando en grupo. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, habría que entender varias cosas. Primero que nada, y eso sucede mucho, cuando
cuando yo tengo un grupo que se ha desarrollado por muchos años en forma muy vertical, es decir, hay alguien que da órdenes y los demás hacen lo que se les dice, es muy difícil cuando decimos, ok, vamos a hacerlo más horizontal y vamos a proponer que haya una relación más participativa y más colaborativa entre todos para tomar mejores acciones y mejores decisiones. Lo que surge primero es tratar de reproducir el grupo, ¿verdad? Tratar de ver quién es el que tiene que tomar la decisión y posiblemente yo no tomaría ninguna acción ni decisión, ni me interesaría mucho comprometerme, porque cada vez que me comprometo también hay un sacrificio, ¿verdad? Es decir, si yo me comprometo a hacer algo, también tengo que, muchas veces lo que va a generarse es que yo voy a terminar haciendo esa propuesta. Pero me interesa, por eso la estoy proponiendo. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente después de ese encuentro, verdad? Ese encuentro lo que nos dice es que lo que sucede inmediatamente es la turbulencia. Y en proyectos esto es importantísimo y es así, porque la turbulencia se da cada vez que suceden varias cosas. Primero, cuando formo el equipo, pero también cuando cambio al gerente del proyecto. Es decir, en proyectos es muy dado y en el sector público, pero también en el sector privado. De pronto yo cambio al gerente del proyecto y entonces lo que sucede es que en el equipo el liderazgo que ya estaba establecido, el liderazgo que ya estaba aceptado, hace que nuevos liderazgos surjan entre el equipo, hayan nuevas competencias, hayan una serie de aspectos y elementos que deben suceder en el equipo antes de que llegue nuevamente a un reacomodo. Con lo cual, después de la formación, lo que hay es un caos, una confusión, no hay liderazgos claros, posiblemente en proyectos de 2 años, 3 años, de esto debería durar a veces 2, 3 meses, ¿verdad? Para luego ir normalizando la situación. Es decir, el equipo comienza ya a aceptarse después pasa la tormenta, después de que pasa la tormenta, lo que viene a suceder es que se viene a normalizar el equipo, el equipo comienza a trabajar y si es bien llevado por el líder, llegaría a donde queremos, que son equipos de alto desempeño. Es decir, un equipo de alto desempeño, todos sus componentes prácticamente es un equipo de líderes, es un equipo de gente que tiene autoconfianza, que tiene precisamente que está empoderada, es gente que va a aportar a las decisiones del proyecto y que tiene la confianza de discutir sobre algunas soluciones precisamente porque entiende el proyecto y porque entiende que pueden haber mejores decisiones para el proyecto. Y entiende también que hay un proceso de discusión y de gestión de todos estos aspectos, porque el equipo tiene la madurez necesaria para poder llevar a cabo este tipo de discusiones o de negociaciones internas, ¿verdad? El tema como decíamos en el tema de proyectos, que cuando el proyecto termina, pues el equipo se disuelve. La intención es que cuando se disuelva, todos los componentes de ese equipo, o sea, todos los que formaron ese equipo, posiblemente sean líderes de otros equipos o posiblemente lleguen a ser coequiperos en otros equipos, pero que puedan llevar esta semilla de ser mejores líderes y de ser mejores miembros de equipo de trabajo y que puedan contribuir y incluso liderar procesos de desarrollo del equipo. Recordemos que el equipo se desarrolla no solo en gran parte por lo que el líder pueda gestionar para su desarrollo, sino también por lo que internamente algunos de los líderes internos puedan trabajar y desarrollar, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que la construcción del equipo de proyecto pasa necesariamente por la gestión del conflicto. Fíjese que lo que hablamos es gente que se reúne para lograr objetivos y que rápidamente entra en conflicto por temas de liderazgos internos, por temas de responsabilidades, por tema de quién hace qué y por qué no haces esto. Bien, cómo gestionamos esas relaciones y cómo gestionamos el conflicto resulta ser fundamental en el proyecto. Otro tema interesante en ya estamos ya aterrizando, ¿verdad? Es el tema del líder. El líder, como vemos que hay una serie de situaciones en el equipo que pueden ser lineales, pero puede ser que no sean lineales. Puede ser que yo tenga una tormenta en determinados momentos por diferentes circunstancias, ¿verdad? O que yo pueda tener, que el equipo
que es de alto desempeño, lo pueda tener en ciertos momentos donde urgía hacer ciertas cosas, fue de altísimo desempeño, pero luego vuelve como a la normalidad. Es decir, esa gestión es muy interesante y es una gestión situacional, hay un liderazgo situacional. Y el liderazgo situacional también nos señala un aspecto que hay que tener en cuenta, y es que dependiendo del nivel de preparación de los seguidores, es decir, de quienes están conformando el equipo del proyecto, puede ser que no haya mucha habilidad en cuanto a los objetivos del proyecto, puede ser que no haya una importante disposición para el tema del proyecto. Eso va a requerir líderes mucho más directivos. Cuando digo directivos, lo que quiero decir es que la palabra directivo está asociada con que el líder tiene que tomar decisiones más él y que los demás actúen bajo su mando. Se parece mucho más a un jefe. Se parece mucho más a un jefe, pero en este caso el gerente que es directivo no debería solo tener la competencia de ser directivo. Aquí hay un detalle muy interesante porque conforme yo voy desarrollando el equipo, o conforme el equipo de pronto me lo encuentro, me llega y de pronto me llega gente en el equipo que es realmente gente de una excelente actitud y una excelente disposición, yo debería poder ir cambiando de un rol directivo a un rol de coach o a un rol de gestión participativa. Cuando hay una excelente habilidad por parte del equipo y cuando hay una excelente disposición, prácticamente yo podría delegar en el equipo mucho del trabajo. Entonces, estamos hablando de un liderazgo situacional enfocado en el tema de que necesitamos que los gerentes a cargo de los proyectos puedan entender en función del equipo cuándo ser directivos, es decir, cuándo dar, vamos a decir, instrucciones más precisas de qué es lo que hay que hacer, pero también entender que si el equipo es de alto nivel, si yo le doy instrucciones, posiblemente este equipo se va a sentir muy mal. Eh, eh, digámoslo así, nada hago yo contratando a una persona especialista y realmente muy buena en ciertos temas, si yo voy a tener que decirle, ser muy directivo diciéndole haga esto otro, haga esto otro. Posiblemente a esa persona tampoco le va a gustar eso. A esa persona va a necesitar, no, usted nada más explíqueme lo que quiere y yo se lo hago. Yo tengo toda la competencia, yo puedo coordinar, yo puedo hablar, yo puedo trabajar. Entonces, los conflictos posiblemente los genere el mismo gerente. Comportándose en forma directiva cuando tiene gente en el equipo de altísima competencia. Cuando lo que hay que decirles es, no, juegue usted, juegue como usted sabe jugar y tráigame los resultados. Pero también es incompetente el gerente que cuando tiene un equipo que no tiene tanta habilidad y que no tiene tanta disposición, intente jugar o tener un liderazgo muy participativo. Porque todavía no está listo el equipo para poder participar de las discusiones y entender las discusiones hasta que madure, de tal suerte que la maduración que pueda tener el equipo mismo también va a depender del estilo de liderazgo. Es un error decir muchas veces el proyecto falló por el equipo. El proyecto siempre va a fallar por el líder. El líder es el problema. El líder no supo ser directivo cuando correspondía, no supo ser participativo cuando correspondía. Y lo que yo he observado a través de todos estos años de experiencia es que normalmente el que es directivo, el que es coach, y el que es participativo. O sea, como que no tenemos esa habilidad de poder distinguir a la gente en función de su conocimiento, de sus habilidades, ¿verdad? Y su disposición y actitud hacia el proyecto. ¿Cómo debo yo gestionar mi propio liderazgo? Y entender que debe ser un liderazgo situacional. Esto hay que trabajarlo fuertemente. Yo puedo ser mucho más coach, mucho más participativo, pero debo entender que en un momento determinado, si la situación no está caminando como debería estar caminando, debería comportarme en una forma mucho más directiva y hacerlo deliberadamente. Tengo que hacerlo deliberadamente, entendiendo que es la manera de poder llevar el proyecto hacia donde se requiere.
Bien, eso es básicamente dos ideas finales. Es que precisamente el desarrollo del equipo está en un proceso de inspiración, ¿verdad? El gerente del proyecto debe inspirar, debe compartir la visión, debe provocar la transformación cultural, y eso es importante, es un agente de cambio, decíamos anteriormente. El gerente de proyectos, o el gerente de proyecto que toma un equipo de proyecto de un nivel de madurez A, y cuando termina el proyecto, ese equipo sigue teniendo ese mismo nivel de madurez, pues en mi opinión fracasó. Fracasó porque su tarea fundamental es precisamente hacer que el equipo del proyecto pueda desarrollar sus habilidades y sus capacidades de una manera tal que cuando termine el proyecto también podamos decir que hemos construido no solamente el proyecto físico, sino también el proyecto del equipo, y el equipo logró objetivos importantes. Muchas veces no lo hacemos por falta de ponerle objetivos claros a ese desarrollo del equipo. Entonces, una de las tareas fundamentales, y con esto voy a cerrar, vamos a ver, es que tenemos que poner también objetivos en estos temas. Nada más comentarles aquí que precisamente el equipo, muchas veces la discusión de si hablamos de administración, de gestión, de dirección de proyectos, yo siempre digo que la dirección de proyectos me lleva mucho precisamente a ser un líder muy directivo, a un gerente muy directivo, que la administración es muy básica, muy básica, se basa en los registros prácticamente del proyecto. Hay que tener entregables, y esos entregables hay que tenerlos bien documentados, bien registrados. Pero la gestión, ya una gestión basada en el liderazgo, cambia la cultura del equipo, y con el cambio de la cultura del equipo, cambia la cultura de la organización. Y eso va a depender de un gerente que, como principio fundamental, vamos a citar a Brian Tracy, que dice: si deseas lograr cosas valiosas en tu vida personal y profesional, primero debes convertirte en una persona valiosa. Es decir, vuelvo a la persona, vuelvo al gerente. El gerente que quiere ser un gerente exitoso tiene que convertirse en una persona exitosa, en una persona valiosa, valiosa para sí, valiosa para su familia, valiosa para la organización. Y la mejor forma de hacerlo es mediante un plan de desarrollo personal, y es un plan de desarrollo por competencias. Fíjense que cuando uno está en una organización, en una institución pública o incluso en algunas empresas, ya hay, sobre todo hay algunas muy calificadas, que ya hablan del plan de desarrollo personal. Es decir, no solamente nos vamos a enfocar en llevar Excel avanzado número 3 o Project avanzado 4, ¿verdad? O Power BI, ¿verdad? Cosas que tienen que ver con inteligencia artificial y gestión de la información, sino que tenemos que tomar la decisión en lo fundamental de poder capacitarnos leyendo libros, escuchando videos, capacitándonos en el desarrollo personal. Pero tengamos en cuenta algo muy importante. Esto es, aquí hay algunos ejemplos de algunos autores a los que yo particularmente me gusta leer y revisar. Esto de la lectura, incluso del estudio, es apenas un 10% del tema. Es como cuando a uno le hablan de andar en bicicleta, ¿verdad? Y entonces yo puedo tener 3 profesionales que me digan, mira, andar en bicicleta es así, y yo puedo leer, mira, qué bueno, pero de ahí a que ande en bicicleta, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. El otro tema fundamental es que a partir de ahí, lo que se dice es que que una buena idea es poder tener procesos de acompañamiento y guía. Es decir, lo que en las empresas está señalándose ahora mucho, que es la posibilidad de tener un coach que pueda, después de ciertas sesiones, conversar con el gerente sobre mi liderazgo, sobre mi gestión, sobre si lo hice bien en la reunión, sobre si traté muy mal a una persona, si no fui empático, si a lo mejor estoy diciendo que para mí lo más importante es la gente, pero en la reunión barrí con todos, ¿verdad? Eso lo he visto en varias reuniones, ¿verdad? Y en las reuniones del sector de la construcción, cuando se sientan a la mesa consultores y constructores, esas mesas son muy complicadas, muy complicadas.
casi que desde que van llegando van peleando, ¿verdad? Y los acuerdos son difíciles, son muy difíciles. Es decir, estos procesos de acompañamiento son muy importantes, pero le agregan ese 20%, ¿verdad? Estamos hablando de un 30%. Lo más importante es la práctica, es la aplicación práctica de la teoría. Y esa aplicación práctica de la teoría tiene que ver con estarse preguntando permanentemente y ya a nivel de reflexión personal, si estoy realmente avanzando, madurando, haciéndome mejor en estos temas. Y si logramos integrar estos aspectos, casi que una recomendación muy importante es tomar capacitaciones en este tema. Ya con el colegio estuvimos hablando de que necesitamos gestionar capacitaciones sobre estos temas. O sea, que estos temas sean el tema, ¿verdad? No solamente estructuras 1, estructuras 2, avanzadas, o, ¿verdad? Es que son realmente importantes, pero que deben ser acompañadas con una esencia fundamental de lo que es, la gestión de las relaciones interpersonales para el éxito del proyecto. Básicamente, este sería, a mí me encanta la natación y esta imagen para mí es extraordinaria. Este es Phelps, ¿verdad? Campeón en mariposa. Cuando yo también le hacía la natación hace muchísimos años, tenía exactamente la misma situación, ¿verdad? Uno nadaba de cierta manera, pero tenía un entrenador y el entrenador lo ponía a nadar todos los días. Nosotros nadábamos de lunes a viernes, todos los días. Descansábamos sábado y domingo. Y las sesiones era eso. Es repetir y repetir. No, está sacando el brazo mal. Así no es, así no es, así no es, hasta que saliera. Hasta que saliera. Si uno no tiene un entrenador personal, realmente es muy difícil que lo logre ver, De tal suerte que me regreso un poco al tema diciendo que ese punto de tener un coach que puede ser para la organización, que puede ser personal y que, ¿verdad? Eso, o que puede ser un amigo o compañero. Cuando ya todos nos estamos montando en esta línea, le podemos preguntar a un compañero, mira, a un compañero del equipo, es que estas son gestiones que se hacen dentro del equipo. Mira, ¿cómo nos comportamos hoy? Hagamos una evaluación de la gestión, del liderazgo, cómo estamos resolviendo el asunto. Las evaluaciones donde no solamente el líder o el gerente evalúa al equipo, sino que el equipo evalúa al líder y además el equipo se evalúa entre sí, ¿verdad? Y cómo se socializan esas evaluaciones son todos aspectos muy importantes que deben ser llevados a cabo para poder mejorar el equipo y que el equipo genere la confianza entre todos para poder lograr objetivos del proyecto y al final agregar valor al proyecto. Pues esto era un poco lo que les quería comentar hoy. Quedo abierto, no sé si tenemos tiempo a comentarios, preguntas, aportes, ¿verdad? Yo creo que en el tema de gestión lo que más debe prevalecer es casi que la experiencia que todos tenemos es muy valiosa y el aporte que podemos hacer a partir de ella es muy importante. Así es que yo abro los micrófonos. No sé, Carol, si me daría chance o perdón, si tenemos tiempo para Eh, algunas preguntas o no sé si habrá alguna sí, inquietud no, por sí, parte de la gente. tenemos aquí una consulta de un participante anónimo. Dice, el desarrollo de habilidades para liderazgo es fundamental en un gestor de proyectos, pero también se reconocía hace unos años que debe haber en el gestor una tendencia natural para el liderazgo, carisma. Su opinión, por favor. Claro, excelente pregunta. Vamos a ver, en el tema de proyectos, yo creo que la experiencia que nos está señalando es que prácticamente los ingenieros y arquitectos todos estamos de una manera u otra en proyectos. Algunos somos gerentes de proyectos, pero es muy probable que poco a poco muchos de nosotros vayamos a ser gerentes de proyectos. De tal suerte que el desarrollo
de las competencias es posible y vamos a decir, no es solo posible, sino es absolutamente necesario. Yo debo tener la posibilidad de, conforme voy precisamente aprendiendo y entendiendo la importancia de este tema, ir introduciéndome cada vez más, de tal suerte que de estar en un proceso de iniciación, podamos poco a poco realmente ser mejores líderes. Creo que podemos hacer. El tema de liderazgo siempre se discutió mucho, ¿verdad? Alguna gente dice, liderazgo se hace o se nace, también se decía, vamos a decir, en el siglo pasado. Yo creo que precisamente todas las escuelas y los distintos autores que cité y en algunas de las gráficas están absolutamente convencidos de que el liderazgo se construye. Por supuesto que si usted tiene dotes de liderazgo, le puede ser más fácil, puede serle más fácil, ¿verdad? Pero tener una visión clara de hacia dónde ir es el principio fundamental y tener pasión para lograrlo también. Lo que decía algunos autores es que a veces no nos atrevemos a ser líderes por el sacrificio que eso implica, ¿verdad? Porque liderazgo significa muchas veces, o sea, si no lidero, pues me quedo tranquilo y me quedo como seguidor sin mayor sacrificio, mientras que si yo intento liderar, pues soy el que más tengo que disponer tiempo, esfuerzo, dedicación. De tal suerte que para ser líderes yo creo lo más importante es amar lo que uno hace, estar totalmente comprometido con ello y tener una visión clara para poder compartirla, ¿verdad? Yo creo que esos son los principios fundamentales. A partir de ahí, uno puede convencer a la gente por muchas formas, ¿verdad? No solamente carisma desde la perspectiva de la voz, de la verbalización, sino del comportamiento, ¿verdad? La gente se fija muchísimo más de lo que uno piensa en el lenguaje no verbal, ¿verdad? La gente me da confianza porque me refleja y me inspira confianza y eso es muy importante, eso es muy importante. De tal suerte que yo digo que es construible, ¿verdad? Es un proceso de desarrollo en el que todos, y sería la invitación formal a participar de ese desarrollo. Gracias por la pregunta. Tenemos también otra consulta de igual un asistente anónimo. Dice, debería ser casi requisito básico para una jefatura capacitarse en el manejo de habilidades blandas. ¿Será posible? Excelente, excelente porque pienso igual. Lo que puedo decir es que pienso igual. De hecho, les contaba mucho de lo que es recursos humanos ahora en los últimos años se ha enfocado a un tema de competencias. Hay que tener competencias para ciertos puestos y en muchos puestos ya se exige competencias en habilidades blandas que acabamos de decir son habilidades esenciales o habilidades de poder, ¿verdad? Para poder gestionar precisamente el equipo del proyecto y poder generar un clima organizacional que pueda generar los productos que se espera, digamos, del departamento, de la dirección o de la unidad a cargo. Muchos gerentes o jefes a cargo en este momento de muchas jefaturas, pues precisamente son, cuidado y si no, responsables de no generar un clima que le permita a los colaboradores dar lo mejor de sí, sino más bien todo lo contrario, ¿verdad? Entonces yo estaría totalmente de acuerdo de que es una competencia fundamental que se debería tener para cualquier jefatura, entendiendo la jefatura como una especie de gestión o de gerencia ya sea en las operaciones o ya sea en proyectos, es una competencia fundamental. Gracias por la pregunta. Esas eran las consultas que teníamos anotadas por acá. No sé si alguien desea levantar la mano y yo con todo gusto le activo el micrófono. Bueno, creo que no hay más consultas. Sí, les voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación.
y le doy la palabra a don Enrique para que nos dé unas palabras de cierre. Sí, no, realmente un gusto haber podido compartir con ustedes estas ideas. El reto que tenemos para ser mejores gerentes de proyectos está directamente asociado con ser más exitosos, mucho más exitosos en los proyectos mismos. Entendemos que Costa Rica necesita ser mucho más eficiente, ser mucho más eficaz en los proyectos que lleva a cabo. Y estamos entendiendo que hay una cantidad de proyectos importantes realmente que le darían una cara totalmente diferente al país si ya estuvieran terminados y tienen muchos años de estar dando vueltas, ¿verdad? Eso es falta de gestión, eso es falta de gestión, eso es falta de relaciones interpersonales, eso es falta de de comunicación, eso es falta de liderazgo, de tomar la bandera y decir, bueno, hey, si nadie lidera este proceso, lo lidero yo, ¿verdad? Hay necesidad de líderes, hay necesidad de líderes en ingeniería. Muchas veces hemos dicho que los proyectos, y hay una frase importantísima en el Colegio Federado, ¿verdad? Donde las decisiones deben ser técnicas. Yo diría que eso implica también que ese técnico tenga que ser un excelente gestor para poder gestionar esas decisiones ante otros actores políticos, por ejemplo, que también toman sus propias decisiones atendiendo otros grupos de interesados también, legítimos, ¿verdad? Entonces, demanda de cada uno de nosotros una mejor competencia de gestión y una mejor competencia de liderazgo para poder realmente hacer y convencer a los distintos actores de que el proyecto está logrando el valor que se requiere para las partes. Pero ello también significa actuar con mucha honestidad con esas partes, ¿verdad? Entre más ético sea el gerente, más confiable se vuelve, y entre más confiable se vuelve, menos conflictos se generan en el proyecto. De tal suerte que la invitación es absolutamente formal y también el compromiso de poder generar algunas capacitaciones en gestión y liderazgo y construcción de equipos de proyecto por parte del Colegio de Ingenieros Civiles, quedaría totalmente con la expectativa de que pudiéramos generar este tipo de actualizaciones profesionales para el próximo año. Demasiadas gracias y pues un gusto haber participado con ustedes en esta charla. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Enrique Barreda por la excelente conferencia. Veo que doña Berta Díaz tiene levantada la mano. Doña Berta, por Adelante, favor. doña Berta. Puede activar su micrófono. No la escuchamos, doña Berta, debe activar el micrófono. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, como desactivaron los chats, me gustaría que si nos van a facilitar la información del ingeniero, que está muy excelente esa exposición de la documentación. La Nada más. presentación, con todo gusto. Sí, por lo menos por el correíto, ¿verdad? Sí, yo le mandaría la presentación a Carol para que la pueda distribuir. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Claro que sí, doña Berta. Yo les envío la presentación vía correo electrónico a Muchas todos los gracias. participantes. Bueno, con todo gusto. Bueno, creo que sin más, entonces damos por finalizada la conferencia. De nuevo, muchísimas gracias al ingeniero Enrique Barreda por su tiempo y a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Recordarles que por favor, antes de salirse de la aplicación, nos ayuden con la encuesta para saber su opinión de la conferencia. Eso nos ayuda a mejorar. Y recordarles también que la grabación de la conferencia la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Listo, eso sería. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buenas noches. Buenas noches.